Sodai-sama, no es que no estemos felices de verte y todo, pero ¿por qué usaste magia para traernos aquí en primer lugar? No podría ser solamente para conversar contigo en esta zona atemporal, ¿verdad? Mirahane le preguntó amablemente con su pequeña hermana Lisanna asintiendo. Ups. Qué tonto, creo que olvidé mencionar eso en primer lugar, verán, este lugar se conoce como zona. Y bueno, los traje aquí a todos para leer sobre un héroe que no existe, o mejor dicho que ni siquiera tiene una contraparte en su mundo, pero en mi mundo él existe y lo cambio para mejor, aunque estoy segura de que su mundo ha ido bien incluso sin él. Explicó Mavis con una sonrisa extremadamente feliz. Perdóname Sodai, pero ¿este héroe es alguien muy importante para ti? ¿Es solo que esa? De alguna manera es muy diferente a cuando nos miras con orgullo. Sí, Archie es alguien muy especial para mí y para mucha gente en mi dimensión, lo siento pero no quiero estropear todo, antes de que comencemos a leer. Mavis bromeó con una risa al ver cuán decepcionados se veían los miembros de su gremio. Me pregunto si será un hombre. Elfman se preguntó en voz alta adoptando su pose. Haciendo suspirar a su hermanita menor, bueno, él es un rey. Murmuró Mavis con una sonrisa. Gray-sama. ¿Cómo crees que será este héroe misterioso? Jubia le preguntó amorosamente a su amado. ¿Cómo podría saberlo? Suplicó un molesto Gray cuando Jubia rápidamente tomó su brazo como una especie de almohada para su pecho, con Mavis observando esta interacción con interés al darse cuenta. Archie en su mundo, algunas relaciones cambiaron como resultado, como lo era el caso de Jubia aferrándose a Gray en ese mundo. De todos modos, podríamos comenzar a leer ahora. Todos pónganse cómodos porque estamos por comenzar a leer, Aprendiendo a ser un rey, declaró Mavis mientras abría el libro al mismo tiempo que los miembros de Fairy Tail se acomodaban en los sofás un tanto. Por el título del libro, por cierto, este lugar tiene la capacidad de proyectar imágenes y vídeos para ayudarlos a disfrutar mejor de la historia. Les dijo Mavis con todos asintiendo en respuesta. Naruto de Uruk, ese fue el nombre que su madre le dio por motivos que nadie, ni siquiera su propio padre, a quien su madre contaba todos y cada uno de sus secretos, conocía, todo lo que sabía. Nombre es que era el nombre más lleno de gloria que el multiverso podría ofrecer y que muchos otros seres compartían su nombre, y salvo por algunos realmente patéticos a quienes se negaba a reconocer como sus iguales compartían su mismo nombre. Suena bastante arrogante. Dijo Natsu. Ese chico le recordaba un poco a Laxux cuando este aún era un grandísimo imbécil, o créeme Natsu, aún no. Nada de su arrogancia. Dijo Mavis sabiendo que Naruto era mucho pero mucho más arrogante de lo que estaba mostrando. Sin embargo, a diferencia de Laxux, su arrogancia era del típico carismática y no del soy un idiota. Además, Archie luchó para ser un mejor hombre desde el mismo momento en que su hermanito murió, e incluso a día de hoy él seguía luchando cada día para ser mejor de lo que fue anterior, siempre creciendo, siempre aprendiendo, siempre mejorando, porque así era como debía ser un rey. Esto. ¿A qué se refiere a que su nombre es el más lleno de gloria del multiverso o eso? Verás, igual que ustedes y yo venimos de distintas dimensiones, Archie es consciente de la existencia de muchas pero muchas otras dimensiones. De hecho, él mismo creó este lugar para visitar dimensiones que llamaran su atención, y bueno, en sus viajes por el multiverso conoció a algunas de sus contrapartes, las cuales eran realmente poderosas. Mavis les explicó lo básico, eligiendo no decirles que algunas de esas contrapartes eran literalmente deidades de niveles universales que podrían destruir todo lo existente si lo desearan, y usó esta sala para ir a su dimensión. Kana adivinó. Negando con la cabeza, Archie nunca sintió interés por las dimensiones de Fairy Tail hasta que la tragedia y la realidad lo golpearon como un berserker descontrolado. Palabras de Archie, no las suyas. De hecho, ella no sabía lo que se sentía ser golpeada por un berserker descontrolado, y según todos los héroes de Archie era mejor así, y para que seres como Aquiles o Karna digan eso, entonces vestido por un berserker debía sentirse horrible. Después de todo, esos dos eran invulnerables. Y él mismo buscó a más seres que compartieran su nombre, y de esta manera terminó conociendo a toda clase de personajes, desde el diabético en potencia, una prostituta multiversal que era con diferencia el más molesto ser a quien haya conocido en su vida, y un Siscon a quien respetaba por el simple dicho Siscon podría matarlo sin problemas y él no sería capaz de siquiera hacerle un simple rasguño. Diabético en potencia. Dijo una confundida Erza, prostituta multiversal. Esta vez fue el turno de Mira de hablar, no queriendo imaginarse qué tipo de persona era este en particular. ¿Qué es Siscon? Preguntó inocentemente Wendy, que ama mucho a sus hermanas pequeñas. Dijo Lisanna. Mantener pura la mente de la niña por unos años más.
Y tan pronto como dijeron eso, las imágenes de los tres hermanos que Archer mencionó aparecieron en la gran pantalla frente a ellos y, el hipster y el pecho lomo son de Fairy Tail. Dijo un completamente asombrado Natsu al ver la marca del gremio en el cuello del hipster y en el corazón del que parecía tener un tipo de odio hacia las. Esos son Naruto Uzumaki y Naruto Pendragon. En sus dimensiones los dos forman parte de Fairy Tail y bueno, son bastante cercanos a Archie, y el pandillero que tiene cara de mírenme soy un dolor de culo. Preguntó Gray mientras señalaba al más pequeño de los tres hombres. Ese es Phoenix, el SMHM, la prostituta multiversal. Dijo Mavis sin poder encontrar una forma un poco más de describir a Phoenix. ¿Y por qué le dicen así? Preguntó Makarov. Es muy promiscuo y dejémoslo así. Dijo Mavis con torpeza. Ella misma había conocido a Phoenix y bueno, aunque era agradable describir su personalidad, era realmente difícil. Está bien, no lo era, simplemente no había una forma que fuera apta para menores. Ay, por favor, ¿qué tan malo puede ser? Dijo Natsu. Ellos tenían a que era un conocido mujeriego en todo el continente, 10.000 amantes, y más de 15.000 hijos. Dijo Mavis haciendo que la boca de Natsu y de todos los demás se abriera en estado de shock. Definitivamente ese tipo era una zorra. Pero bueno, al final del día no es como si eso le importara mucho, después de todo el juramento que habían hecho, principalmente por culpa suya le impedía luchar. Quiera de sus hermanos jurados, ya fuera contra los escasos tres que eran más fuertes que él, o contra los que eran más débiles que él, aunque ese juramento no le impedía a Phoenix ser un maldito incordio. Pero bueno, lo cierto es que sus hermanos y hermanas no eran lo que mantenía su mente ocupada el día de hoy, o no, y su mente estaba ocupada en otros asuntos que si bien él no eran tan importantes, lo cierto es que de menos eran pensamientos que hacían a su mente divagar. Verán, desde que él llegó por primera vez al futuro, siempre tuvo una cosa muy clara: él era lo único en ese mundo patético que importaba, y el resto de las cosas y seres eran simplemente seres que estaban destinados a una de dos cosas: servirlo el resto de sus vidas o en su defecto y sangre dorada corría por sus venas. Estos estaban destinados a ser asesinados por sus manos. ¿Qué cosa? Gritaron todos sin comprender cómo un tipo tan arrogante y creído como para afirmar que todos en este mundo estaban destinados a servirlo o a ser asesinados por sus manos podría ser tan especial para su fundadora, quien era la persona más pura del mundo. Sé que se ve mal, pero Archie es chico, es solo que no tuvo precisamente una buena infancia y se volvió en lo que ven ahora. Sin embargo, denle la oportunidad y les mostrará lo maravilloso que puede llegar a ser. Dijo Mavis con una sonrisa. Ella misma sabía lo idiota que Archie llegó a ser en su mundo hasta que decidió cambiar. Y ante las palabras de su primera maestra todos simplemente asintieron. Aún no estaban muy pero si su fundadora lo decía, entonces ellos le darían la oportunidad a este sujeto para mostrarles por qué razón su maestra le tenía en tan alta estima. Fue siguiendo estos pensamientos que él había forjado el trono de los héroes y se había hecho del ejército más poderoso del universo al comandar a los grandes héroes de la historia de la humanidad, y con ese mismo ejército fue que bonito genocidio de dioses, llevando a la raza divina a ser prácticamente un mísero recuerdo en la mente de sus súbditos, o a ser esclavos en algunos casos selectos, pero eso no venía al caso ahora mismo. ¿Trono de los héroes? Preguntó Laxux interesado en ese aspecto en particular. Los héroes con leyendas de la humanidad, ya saben, tipo el rey Arturo, los semidioses de Grecia, o humanos que dejaron marca en la historia humana como Espartaco y Atila el Uno, y bueno, su historia no es precisamente bonita. Todo lo que puedo decirles es que ellos sufrían mucho antes de que Archie rompiera sus cadenas y les diera la oportunidad de luchar por algo que creían nunca iban a tener: libertad. Ya veo, entonces él es un héroe revolucionario que se enfrentó a Dios y al salir eso se convenció a sí mismo de su superioridad. Sin dudas este sujeto es alguien realmente interesante. Comentó Makarov con sabiduría, queriendo saber por qué razón un ser capaz de ganar una guerra contra Dios se interesaría en su mundo. No había seres que pudieran rivalizar con el poder de un dios. Bueno, tal vez tecnología, pero aún no estaban seguros cuál era el verdadero poder de los dioses, dado que afortunadamente hasta ahora no se habían enfrentado a un dios. Lo cierto es que pese a haber creado una utopía libre de la tiranía de los dioses, y haberse convertido en el ser más importante y venerado de todos, la dura y de este mundo era que él envidiaba al idiota del imitador de quinta. ¿Imitador de quinta? Preguntaron todos al unísono, preguntándose por qué razón Naruto llamaría de esa manera a alguien Y. Ante eso nuevamente la habitación se encargó de proyectar una imagen del hombre en cuestión y solo pudieron pensar una cosa al verlo: ese sujeto tenía toda la pinta de un rey guerrero, no solo bestia.
típicas de un noble, sino que éstas estaban confeccionadas de tal forma que le fueran cómodas a la hora de pelear, y además de eso estaba cubierto por cicatrices por todo su cuerpo, o al menos por las partes que se veían, aunque seguramente sus días de luchar terminaron después de todo. El tipo claramente estaba ciego, y las cicatrices cerca de sus ojos y la venda que llevaba sobre estos. Señal de ello, él es Qin Shi Huang, él y Archie, bueno, no se llevan precisamente bien que digamos. Dijo Mavis sabiendo que esos dos no podían verse ni en pintura, y ahora oficialmente la pelea ya no era porque Qin Shi se burlara de Archie afirmando ser un buen rey, sino que ahora la pelea era por el motivo que Archie siempre decía que se peleaban, porque los dos eran grandes reyes y se compartir el título del mejor rey de todos, aunque no es como si eso importara, ya que bueno, ese título lo ganó Qin Shi por voto popular, al menos hasta que Escamitas se fastidie y decida rehacer la votación para aplacarlos. Qin Shi Huang, o Naruto sin apellido, la cual era su verdadera identidad, uno de sus muchos homónimos en el universo y para su desgracia personal alguien que en su también forjó un imperio a base de sangre, sudor y lágrimas. Las diferencias más grandes entre ambos eran claras. A él la mayoría de sus súbditos lo temían y veían como a aquellos seres que él juró destruir, es decir, como a un dios. ¿Realmente odia a los dioses? No. Preguntó un curioso Makarov, preguntándose qué podrían haberle hecho los dioses como para que éste jurase destruir a todos y de ellos. Archie nació en Uruk, la primera ciudad de la historia humana. No fue Mesopotamia, esa fue la cultura como tal, la primera ciudad grande fue Uruk, así que si Gilgamesh y Archie tienen más motivos para creerse el centro del universo, él fue un niño feliz y alegre que estaba siendo entrenado por sus padres para convertirse en el siguiente rey de su pueblo cuando ellos dejaran el los vivos. Tristemente bueno, y Star se enamoró de su padre. Espera. ¿Es hijo de Gilgamesh? El primer rey de la historia humana. Lucy y Levi gritaron en estado de shock. Como buenas amantes de los libros habían leído la primera historia del mundo, la mítica epopeya de Gilgamesh, y bueno saber que el rey que hizo enfurecer a los dioses no era un personaje ficticio sino un ser real. Simplemente asombroso, sí, pero en la epopeya nunca se menciona que tuviera un hijo, ni siquiera una esposa. Dijo Levi, si un ser 2/3 dios y 1/3 humano tuviera un hijo, este sin dudas tendría su propia leyenda. Bueno, más tarde les leeré la verdadera epopeya de Gilgamesh. La que ustedes conocen es la versión que los dioses escribieron para ocultar un hecho aterrador sobre dijo Mavis, quien sabía por palabras de parte del propio Naruto que su padre asesinó a casi todos los dioses de Sumeria, dejando vivos únicamente a Ishtar y Tiamat, aunque por diferentes motivos. A Ishtar porque quería que su hijo fuera quien cerrara el ciclo, pues sabía que algún día Archie debía enfrentarse a la diosa que comenzó su viaje, y a la otra porque bueno, nunca fue capaz de a la diosa original. Mientras que a Qin Shi, a ese gran bastardo, lo veían como él deseaba ser visto, como a un rey guerrero y sabio al que acudir en busca de consejo. Demonios, su Mordred lo llamaba su majestad, y pese a que ella lo quería tanto como él la quería a ella, esta seguía portándose muy rígida con él. Mientras que la Mordred de su mayor y más grande enemigo se comportaba como indefensa que necesitaba de mamá. Demonios, Nealie, su contraparte femenina, veía a su mayor enemigo como un igual e incluso estaba casada con el bastardo, y solo porque el gran imbécil tenía un gran carisma y era básicamente el mismo tipo de gobernante que era su padre, y como buena princesita mimada Nealie se enamoró de lo más cercano a su padre que se le cruzó por el camino. Preguntó Mira, entendiendo el pensamiento de Naruto, aunque un tanto confundida por la contraparte femenina, pero el resto del mensaje era claro. El chico estaba inseguro de sí mismo y por eso mismo al ver a alguien a quien en su mundo lo trataban como él quería ser tratado, él simplemente no podía evitar sentirse celoso. Bastante. Verán, Archie será arrogante, y un gran creído. De su corazón él es el mismo niño amable y generoso que sus padres estaban preparando para ser el rey de su gente. Sin embargo, el dolor, la ira y el odio provocaron que su corazón se endureciera y creara la arrogancia para proteger su dañado corazón. Sin embargo, cuando la fuente de su odio se fue y tras otro suceso que él mismo explica en el libro, él empezó a sentirse mal, pero lo dice el libro, así que con su permiso voy a continuar. Pero eso era tema para otra historia. Ahora a lo que él quería llegar era bastante simple. Él quería que sus súbditos vieran en él lo que los súbditos de Qin Shi veían en ese idiota. Básicamente quería ser como Ruler, otra de sus contrapartes, una que debido a su crianza terminó convirtiéndose en un rey básicamente idéntico a su demonios, e incluso se conformaría con ser visto como el idiota de Lancer, y eso que el propio Ruler consideraba a Lancer como un idiota. Y miren que Ruler, el gran Archer, no lo bajaba de rey niño idiota.
y aún así consideraba a Lancer como el más idiota de los tres. Está en el libro. Dijo Mavis antes de que pudieran preguntarle por las dos contrapartes de Archie. Ya que bueno. No los conocía ya que Lancer rara vez salía de su dimensión y Ruler desde que Archie cambió para mejor lo dejaba moverse libremente. De hecho incluso el pequeño Naruto ahora ya no veía a Archie como una desgracia. Por supuesto seguía queriendo ser como Ruler cuando creciera, pero ahora que Archie era un hombre diferente, el niño rey ahora pensaba que si no podía convertirse en Ruler, en Archie sería el mejor resultado. Pero bueno, eso ahora mismo no le importaba en lo más mínimo. Después de todo tenía una gran idea para aprender y crecer como persona y como rey. Está bien, él mismo estaba completamente consciente de que esta era posiblemente su segunda idea más estúpida desde que partió por el multiverso para crear la hermandad de Narutos hace tantos años, pero con esa idea él estaba seguro que esta nueva idea sería igual de exitosa y si no bueno simplemente uniría una nueva dimensión a su imperio. No es como si no lo hubiera hecho en el pasado, la única diferencia en esta ocasión sería que esta vez no había Pollito involucrado en su secuestro dimensional. ¿Está en el libro? Preguntó Natsu. No. Dijo Mavis sabiendo que Archie no había. Eso en la historia de su redención. Verán, antes del evento que llevó a Archie a comenzar el camino de su redención, Phoenix y él tuvieron una conversación en la que Archie retó a Phoenix a hacer la cosa más estúpida que pudiera hacer y bueno, lo secuestró y envió a otra dimensión, una que conquistó para unirla a su imperio. ¿Cómo lo secuestró? Es decir, mató a los dioses, dijo Erza. Mente confundida, Phoenix es, simplemente Phoenix, no es posible comprender cómo hace las cosas, simplemente las hace. Dijo Mavis sabiendo que Phoenix era el único hermano capaz de joder a los hermanos más fuertes y salir bien parado, ya que este siempre encontraba la forma de burlarlos, o al menos no en la parte de ser secuestrado, ya que posiblemente encontró la manera de hacer que su resultara como el idiota quisiera que resultara. Después de todo, en esta hermandad de lo más extraña, Phoenix era el culpable del 99% de las cosas que ocurrían. Ven, dijo Mavis dejando completamente sorprendidos a los miembros de su gremio, quienes no entendían cómo una sola persona era capaz de causar tantos problemas a nivel multiversal. ¿Por qué no hacen algo al respecto? Preguntó Laxux. Sujetos eran tan poderosos como la primera decía, entonces estos deberían ser capaz de detener a alguien que era tan idiota como Natsu. ¿Lo han intentado? Hasta ahora la única forma en que consiguieron detenerlo fue pedirle que buscara a más miembros para su hermandad, y no terminó muy bien. Dijo Mavis sabiendo que si bien Phoenix sí estaba buscando más hermanos, este seguía dando la forma de molestarlos y joderles la vida, aunque irónicamente ahora ya no molestaba tanto a Archie como solía hacerlo antes de su redención. Claro, seguía molestándolo, pero ya no tanto como antes. Pero bueno, no es como si el factor Phoenix no hubiera sido calculado en sus planes que básicamente constaban en ser convocado a ese mundo con la ayuda de uno de sus muchos tesoros. Cartas de Babilonia, su Class Card, una bonita carta que básicamente servía para convocar a los grandes héroes de la historia para servirle al sujeto que la portara. De hecho, el idiota de Phoenix le había robado una baraja entera y la alteró un poco para regalársela al idiota de Lancer, pero eso era un tema aparte. ¿Cómo demonios no le preocupa que le robaran algo tan poderoso como eso? Completamente incrédula, es decir, ese chico literalmente había robado a cosas que podían convocar a seres que según Mavis eran héroes de leyenda. Ya lo verás, solo digamos que Archie no tiene precisamente conciencia del dinero. Dijo Mavis sabiendo que pese a haber cambiado, Archie seguía sin entender cosas sobre economía básica, es decir, seguía pensando que el oro era oro y que por valioso. Básicamente lo que él hizo fue simple y llanamente dejar la tarjeta en la dimensión a la que quería ir para aprender y mejorar tanto como ser humano tanto como rey, y luego simplemente sería cuestión de esperar a ser convocado en esa dimensión. Menos mal que lo convocamos nosotros. Dios sabe lo que pasaría si fuera convocado por los de Trataros. O peor aún, por el imperio de... Dijo Erza con un estremecimiento. Si bien él por lo que entendía quería ser un mejor hombre, eso no le impediría ser convocado por alguien con intenciones malévolas. Por supuesto ella no sabía qué tan poderoso era Naruto, pero este buscaba mejorar, y si un gremio oscuro lo convocaba, este no sería capaz de hacerlo con algo de suerte por una chica bonita que estaría más que dispuesta a resolver su dilema existencial, aunque muy posiblemente sería convocado por un idiota megalómano con aires de grandeza que seguramente lo usaría para conquistar el mundo o alguna estupidez del estilo. No es que él fuera a permitirlo, claro está, su orgullo como el más grande rey de la historia de la humanidad no se lo permitiría. Hombre tenía que ser. Dijeron todos.
¿Cuál era la preferencia de Naruto respecto a la persona que quería que lo convocara? Bueno, al menos también es realista. Dijo Makarov al ver que el chico estaba consciente de que cabía una buena posibilidad de que no fuera convocado por la persona que quería. Pero bueno, eso estaba por verse. Después de todo, ahora mismo estaba sintiendo el tirón en su ombligo que le decía que estaba invocado. Bueno, era ahora o nunca, era el momento de conocer a su primer máster y honestamente algo le decía que por una vez en su vida Phoenix no iba a ser un dolor de culo sino un aliado que iba a ayudarlo, o por lo menos iba a asegurarse de que él dejara de ser un carpintero, pero mientras se asegurase de que no fuera convocado por un megalómano él estaría bien con eso. Ahora se dejaría llevar por la corriente y recorrería el camino para convertirse en lo que él está destinado a convertirse. El más grande rey de toda la historia, y bueno, ese sería el primer capítulo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Preguntó Mavis viendo cómo Natsu levantaba la mano, que no sea sobre la fuerza de Archie. Y con eso el pelisalmón bajó la mano. ¿Y ahora entienden por qué Archie es como es? Preguntó Mavis tan pronto como Erza terminó de leer la verdadera epopeya de Gilgamesh, la historia donde se describía cómo el rey arrogante se convirtió en un mejor hombre cuando conoció a la mujer que a sus ojos era la mujer más hermosa de todo el mundo, y cómo este hombre tuvo que tomar la decisión más horrible para un padre al tener que separarse. Para protegerlo de los dioses que únicamente por defenderse de ellos asesinaron a una mujer inocente dejando a un niño pequeño con un corazón de oro y un alma bondadosa y generosa huérfano a los 6 años de edad, y convirtieron a ese niño en un ser movido únicamente por el odio, la ira y la venganza, alguien cuyo mayor miedo era amar a alguien porque tenía miedo de perderlo. En otras palabras, si ellos ya comprendían mucho mejor a Archie, es decir, el sujeto no tenía la culpa de ser como era, simplemente era injusto culpar a un niño que tuvo que crecer solo y endurecer su corazón para no salir herido nunca más. La culpa de todo era únicamente de los dioses, quienes al no salirse con la suya terminaron creando al ser que según su maestra había acabado con su era por todas y liberó al resto de los héroes de las leyendas de las cadenas que los oprimían y sometían al dominio de esos seres tan repulsivos. Hay algo que no me cuadra del todo. ¿Por qué él busca la redención? Quiero decir, es cierto, es un bastardo arrogante, pero salvo por algunas cosas realmente no es un mal rey. Dijo Makarov completamente confundido, es decir, el chico no tenía motivos para cambiar. Archie ama mucho a sus hermanos, y perder a uno le dolió casi tanto como perder a sus padres. Dijo Mavis para sí misma sabiendo que esa era la debilidad más grande de Archer, el que salvo por 2 excepciones siendo estos Kin a quien detestaba con cada gramo de su ser y por Gremory quien, bueno, no era divertido como los otros hermanos de origen. Archie amaba a todos sus hermanos con la misma fuerza y su más grande miedo era perderlos, siendo ese el mismo motivo por el cual actuaba tan arrogante y superior a ellos, ya que de esa manera el Rey Dorado esperaba que no fueran cercanos a él y de esa manera no le dolería tanto si estos llegaban a morir, una estrategia que resultó ser infructífera dado que bueno, Midori ya había sido él. Darse cuenta de que pese a todo él siempre sería el mismo Archie que amaba a todos sus hermanos con la misma pasión con la que llegó a amar a Jubia, solo que en lugar del amor romántico que sentía por la adorable y atolondrada maga de agua por sus hermanos sentía un amor fraternal. Pero basta de cosas tristes. ¿Quieren conocer a Sota Naru? Preguntó Mavis haciendo que todos la completamente confundidos. ¿Sota qué? Preguntó Natsu completamente confundido. ¿O te refieres al niño que se convirtió en el rey que alguien de nosotros convocó al gremio? Preguntó Laxux una vez que recordó que Sota era una forma de referirse a la versión infantil de algún personaje en las historias. ¿Por qué deberíamos? Preguntó Gray un tanto confundido. O créeme, Sota Naru es importante en esta historia. Dijo Mavis sabiendo mejor que nadie que Naruto había adquirido cierto gusto por convertirse en Sota Naru, más que nada porque le gustaba que las chicas del gremio lo llevaran en hombros. Supongo que no perdemos nada con ver cómo es el chico está brillando. ¿Por qué está brillando? La gente normal no brilla. Gritó Gray luego de ver que ese crío literalmente brillando, es tan lindo, un genocida de mente con complejo de Dios, pero es tan lindo. Dijo Luffy quien sin saberlo al igual que su versión del otro mundo tenía exactamente los mismos pensamientos sobre Sota Naru. Todo de acuerdo al plan, pensó Mavis quien sabía que lo adorable de Sota Naru haría que sus lindas hadas dejaran de estar tristes luego de leer la verdadera historia de porque este era como era y podrían volver a centrarse en la historia. Solo por curiosidad, ¿cómo es el adulto? Lo conocerán ahora mismo, junto a un par de sus héroes. Dijo Mavis sabiendo muy bien que en este capítulo aparecían varios de los Servant más importantes de Naruto, y Luke.
Y tras decir esas palabras la primera maestra simplemente comenzó a leer una vez más, o por. Todos aquí sabemos que si él nos necesita simplemente va a llamarte. Arturia le dijo al fanático número 1 de su rey, quien como siempre que Naruto desaparecía por cualquier motivo estaba armando un drama cuando todos ellos sabían que si Naruto por cualquier milagro llegaba a necesitar cualquier tipo de ayuda llamaría a Luffy de alguna manera que nadie comprendía como él. Cachorro faldero que era rompería todas las barreras conocidas y desconocidas para llegar a su amo, Arturia, o por favor dígame que no es lo que estoy pensando. Dijo Kana, quien efectivamente estaba pensando que Arturia era el legendario rey de las leyendas artúricas, pero en versión mujer. Tristemente la habitación pareció saber a lo que se refería cuando justo al lado de Sotanaru. Evidentemente había llegado para quedarse. Apareció una imagen de una mujer bastante tosca pero aún así atractiva, revestida con un hermoso vestido azul que rebalsaba sus encantos, imagen que vino acompañada por su rango, nombre y un mensaje para Kana: Arturia Pendragon, rey de los caballeros, gran general de todos los saberes. Y Kana es una mujer, ella es Arti, tiene una personalidad estricta, pero es un amor de persona cuando llegas a conocerla. Dijo Mavis mientras señalaba a la imagen de una de las seguidoras más fieles y devotas de Naruto, aunque eso era más porque gracias al rey dorado Arti tuvo una vez más un pueblo al que gobernar y porque la ayudó a llevar una mejor relación con su hija y hermana. Está bien, simplemente ayudó a que las tres dejaran de matarse las 24 horas del día, pero como el mismo Archie decía, peor es nada, era necesario que me respondieras. Le gruñó Kana a la imagen sin esperarse el resultado de ello. Sí lo era, sí, sobre eso, Zero tiene vida propia. De hecho este lugar está diseñado para responder preguntas y Archie dice que incluso puede traer cualquier cosa que puedan imaginarse. Honestamente Mavis no. El cómo consiguieron eso último, pero bueno, esta sala fue creada por Archer y mejorada por Ruler, así que contaba con la magia de dos de los hermanos más fuertes, uno de los cuales formaba parte de los tres grandes hermanos y el otro era uno de los hermanos fundadores. Sí, bueno, dejando de lado la habitación mágica que todo lo puede, ¿por qué razón ella parece exasperada? Quiero decir, él está preocupado por la desaparición de su rey. Luke entra en pánico si Naruto despierta 5 segundos más tarde de su hora habitual. Dijo Mavis sabiendo que pese al cambio de actitud de Archie, Luke siguió siendo un fanático de Archie, en otras palabras, es una reina del drama. Dijo Natsu ahora entendiendo por qué razón los otros no parecían tan preocupados, es decir, si él tuviera un amigo como Luke también habría dejado de darle importancia a sus preocupaciones, y él era un idiota, básicamente. Dijo Mavis, eso era lo que definía a Luke, bueno, eso y perrito faldero, pero eso lo explicaría la propia historia. En otras palabras, ellos no estaban preocupados en lo más mínimo, pues su rey era perfectamente capaz de llamarlos si por cualquier motivo era incapaz. Con cualquier amenaza él solo, así que hasta que eso pasara ellos simplemente harían lo que mejor hacían cuando su rey no estaba, absolutamente nada, y disfrutarían de la vida libre de responsabilidades, aunque claro, iban a ponerle una niñera a Luke para que a no le diera un ataque de su misteriosa enfermedad a la que habían bautizado como síndrome del cachorro perdido, que hacía que Luke se pusiera histérico si no recibía órdenes de su rey. Oigan, lo llamaban el cachorrito faldero de Naruto por una razón, eso sí que es lealtad, y no bromas, ¿tú crees? Dijo Mavis con una cara de póker. La lealtad de Luke había sido puesta a prueba incontables veces. Demonios, una vez tuvieron que borrarle la memoria porque en una borrachera Archie dijo que si perdía una discusión con Quincy le ordenaría a Luke que se arrancara la piel a tiras, y bueno, Archie nunca ha sido capaz de ganar una discusión con Quincy y efectivamente Luke comenzó a arrancarse la piel a tiras por una orden que su rey le dio mientras estaba borracho, orden que Naruto ni siquiera recordaba para empezar, así que si la lealtad de Luke era jodida, no le agrada mucho. O si primera, es agradable, pero su fanatismo por Archie es bastante molesto, me recuerda a alguien. Murmuró Laxux mientras miraba a cierto mago de cabellos verdes quien era literalmente su más grande fanático. Estoy seguro de que mi rey esta vez no va a llamarme. Dijo Luke con un gruñido. ¿Lo hizo? Preguntó Jubia esperando que ese chico claramente enamorado del tal Archie se entrara con su enamorado. Está en el libro, 2 veces. Dijo Mavis sabiendo que Archie tuvo que llamar a Luke en Edolas para que su sirviente más fiel lidiara con una molestia mientras él enfrentaba a la jefa final.
notando cómo su rey había comenzado a actuar de forma bastante rara en los últimos meses y el cómo su más ferviente sirviente había intentado de todo para ayudarlo a ser el mismo bastardo con complejo de Dios al que él admiraba más que a nadie en este maldito universo, su rey nunca había sonreído nuevamente, era casi como si finalmente la profecía que Nostradamus dijo cuando Luke el hombre estuviera cumpliéndose. Honestamente no recordaba muchos de los versos de la profecía, de hecho a duras penas y recordaba la primera parte, pero básicamente Nostradamus había predicho que en algún punto de sus 20 el rey dorado intentaría cambiar para convertirse en el rey verdadero que estaba destinado a ser. ¿Qué profecía? Eso no está en el libro, pero básicamente el profeta os pronosticó que en algún punto antes de sus 30 el rey dorado sufriría un dolor tan grande que toda su visión se quebraría, pero que cual ave fénix se levantaría de sus cenizas más sabio poderoso que nunca, pero sobre todo que iba a convertirse en el rey sabio y justo que siempre estuvo destinado a ser. Mavis había escuchado la profecía del mismo Nostradamus, como todos en su juego de los 7 años que esta pasó junto a Archie, en los cuales no hicieron nada más que conversar entre ellos, mientras Archie se volvía más versado en el uso de sus armas y estudiaba todo lo que debió haber estudiado desde la muerte de sus padres, y bueno, para resumirlo, el mismo día en que volvieron al gremio el profeta loco se subió a una de las mesas y comenzó a cantar sobre cómo su más grande profecía se había cumplido, y bueno, digamos que Nostradamus hacía que Nero sonara como una cantante de ópera profesional, pero bueno, al menos los coros de Luke hicieron la cansino llevadera. Sí, pasta en eso Luke era un fanático, pues no podía permitir que una cansino que hablara sobre la grandeza de su rey sonara como si alguien estuviera intentando arrancarle las vocales a una manada de gatos salvajes. Honestamente Luke, te preocupas demasiado. Naruto es muchas cosas, un ególatra, imbécil narcisista que se comporta como un dios más que como el humano que afirma ser, pero si hay algo que él no es, eso es alguien débil, y te garantizo que aunque pasen 100 años él va a volver a casa. Y como no podía ser de otra manera, Annabeth intentó calmar a su mayor, quien poco o nada estaba haciendo para ayudarse en esta situación. Mira Luke. Aquiles, el segundo ser a quien Luke más respetaba en todo este lugar, iba a hacer lo mejor que sabía hacer, un trato con el segundo ser más idiota de todo el lugar para al menos asegurarse de que éste estuviera tranquilo hasta que todo volviera a la normalidad. Si Naruto no vuelve en los próximos 2, entonces tú y yo iremos a buscarlo y lo traeremos de regreso a rastros de ser necesario. ¿Quién es el ser más idiota del lugar? Nostradamus, dijo Mavis sin más. En eso no había punto de discusión, todos sabían que Nostradamus era el más idiota de todos los héroes, sobre todo porque tenía la ligera manía de suplantarlos por diversión, algo que en realidad Naruto aprovechaba cuando no a una reunión, ya que bueno, simplemente dejaba que Nostradamus se vistiera como él antes de mandarlo a dicha reunión. ¿Y cómo es este Aquiles? Quiero decir, las leyendas ya demostraron ser falsas. Preguntó Makarov, genuinamente curioso. En las leyendas Aquiles era descrito como un semidios casi tan alto como el legendario Heracles, con el poder de abrir una montaña con su fuerza. Aquiles, general supremo del ejército de héroes, mano derecha de Naruto. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, no mucho. Él es, como dice la imagen, la mano derecha de Naruto y uno de sus héroes más fuertes, siendo solo superado por otros 2 que son sus subordinados, y no Natsu. Para Naruto el poder no significa nada, él valora más la lealtad y las capacidades de alguien por encima de él. Y Aquiles tiene todo lo que se requiere para ser su mano derecha: el poder, la fuerza, la inteligencia para dirigir a los ejércitos en combate y muchas otras cualidades las cuales el mismo Archie admite que no posee. Eso fue algo que hizo que Makarova sintiera. El chico sin dudas sabía muy bien cómo pensaban los verdaderos líderes, ya que cualquier otro como el mismo Zeref habría únicamente al más fuerte como líder, y bueno, eso no resultó muy bien que digamos. Supongo que eso está bien, dijo Luke con un suspiro. Honestamente solo esperaba que sus instintos se equivocaran y su rey estuviera sano y feliz hasta que decidiera volver. Realmente no puede ser tan melodramático, ¿verdad? Gray no quería creerse que alguien fuera igual de molesto que Jubia, o créeme, es peor de lo que imaginas, dijo Mavis, sabiendo que para Luke Naruto era tan perfecto que no cometía errores. Demonios, incluso cuando Naruto dijo que él mismo despreciaba todo lo que él había sido hasta el momento de su redención, Luke prácticamente se aseguró de castigar con violencia a todos los que mencionaran una sola palabra del pasado de su rey, una ley que Naruto anuló, ya que el pasado era algo que él necesitaba para no volver a cometer los mismos errores que ya había cometido. Y como no, Luke besó los pies de Naruto mientras cantaba alabanzas a su grandiosa sabiduría.
XXXXX Mira Jane Strauss, la considerada por muchos como la maga más hermosa de todo Fiore y la chica de la portada de Fairy Tail ahora mismo estaba, completa y absolutamente confundida, ¿por qué? Tarán, bueno, para resumir las cosas, hace un par de semanas en una tienda de magia ella se encontró con algo que pensó sería un buen regalo para Lucy para celebrar su primer mes oficial como miembro del gremio. Oh, ¿eso es buena o mala suerte? Preguntó Mira con una sonrisa un tanto nerviosa una vez que se dio cuenta de lo que le había pasado a su contraparte. Buena. Dijo Mavis sin. Y un segundo, es cierto, en este punto de la historia Archie aún era insufrible, pero bueno, eso no duró mucho ya que gracias a José, Naruto entendió un par de cosas. En otras palabras, gracias a la guerra contra Phantom Lord no solo las hadas crecieron sino que también ayudaron a crecer a un ser realmente maravilloso. Claro, luego pasó lo de Geleal y Archie Alter, pero bueno, como decía, para ganar primero hay que perder. Aunque eso lo aplicaba más a su derrota contra Phantom Lord, pero Mavis sintió que eso le quedaba mejor a lo que pasó con Geleal y la Torre del Cielo. Por supuesto no fue capaz de conseguirle una llave dorada, esas eran jodidamente raras y por lo poco que sabía actualmente las 12 estaban en posesión de otros magos y por ende conseguirlas sería difícil, así que hizo algo que muchos considerarían posiblemente como la mayor estupidez de todas, le compró mercancía posiblemente ilegal a un extraño vendedor rubio y bastante carismático que la convenció de que esa tarjeta extraña era exactamente lo que ella buscaba. Mira, ¿es ama eso? Bueno, eso no se hace. Le dijo Lisana. En esta ocasión salió bien si lo que la primera decía era: pero demonios, nunca debías comprarle nada a un vendedor callejero, y menos si ese vendedor es Phoenix. Archie dice que una vez robó un riñón y se lo vendió al hombre a quien se lo había robado. Dijo Mavis, quien bueno sabía que el vendedor había sido precisamente ese hombre y también conocía esa historia ya que bueno, el hombre en cuestión era nadie más y nadie menos que Hildars, quien endeudarse con Archie para recuperar su riñón, y por endeudarse se refiere a que Archie y su sentido nulo de la economía le dio suficiente oro como para comprar su propio país, dinero que no solo usó para recuperar su riñón sino también para barcos y putas. ¿Qué clase de demente psicópata hace eso? Dijo Makarov sin creerse que alguien pudiera ser así de bastardo y descarado. Phoenix. La simple respuesta de Mavis Phoenix era sencillamente Phoenix. De hecho, en el diccionario había fotos de Phoenix junto a las palabras desgraciado, estafador y zorra. Iba a admitirlo, en realidad pagar 50.000 joyas por una maldita carta dorada no le pareció la mejor de las ideas. Demonios, aún ahora seguía pensando que eso era mucho por una simple tarjeta, pero demonios si ese vendedor no carismático y elocuente. De hecho, Mirajane estaba convencida de que ese sujeto sería capaz de venderle hielo a Grace si se esforzaba lo suficiente, pero eso ahora no venía al caso. De hecho, lo hizo, y bastante caro por cierto. Dijo Mavis mientras recordaba cómo Phoenix convenció a Gray para que esculpiera un hermoso castillo de hielo, y luego convenció a Gray para que le comprara dicho. ¿Cómo demonios hizo para convencerme de eso? Literalmente creo hielo de la nada. Dijo Gray sin creerse que su otro fuera lo suficientemente estúpido. Es Phoenix. De hecho, salvo por Natsu, que era tan idiota que Phoenix no había conseguido estafarlo ni una sola vez, o de Jubia, quien, bueno, era la nena consentida de la hermandad, el hombre en cuestión había estafado a todos y cada miembros del gremio, como cuando le vendió a Lucy sus propias llaves doradas, o cuando le vendió a Erza una versión de lujo de la armadura del purgatorio, la cual era la misma armadura solo que de color rojo, y la parte de la misma armadura era literal ya que Phoenix la había robado y pintado de rojo. Ahora, respecto a la tarjeta, era más que obvio que ella tenía curiosidad por saber, ya que el vendedor la describió como quien sea el dueño de esta tarjeta comandara el poder de destruir el mundo. No es que Mira le hubiera crecido, esa era una táctica muy popular para los embusteros, sin embargo eso no le impidió sentir curiosidad de querer saber qué demonios hacía la tarjeta y bueno, como su plan era regalársela a Lucy, pues ella simplemente quería comprobar que no fuera. Resultó que no solo no era peligrosa, sino que aparentemente era un prototipo para una especie de magia de invocación, pues inmediatamente después de que ella canalizó un poco de su magia en la tarjeta, esta simplemente brilló en dorado antes de que un círculo igualmente dorado se formase en toda la sala de su habitación y luego de un momento a otro la tarjeta simplemente se había ido completamente de sus manos y en pocos segundos del centro del círculo había aparecido el que ella pensó era el chico más lindo que había visto en su vida. Ojos verdes y brillantes como la más hermosa de las esmeraldas,
Piel blanca casi de porcelana, rasgos más finos y delicados que si no fuera por la complexión de su cuerpo ella estaría convencida de que el chico era una mujer, hermoso. Dado que por algún motivo actualmente estaba ondeando en el viento inexistente, y lo más impresionante era el hecho de que estaba vestido con una hermosa armadura hecha de lo que parecía ser oro sólido. Sin dudas este era el más extraño de todos los espíritus que ella había visto en su vida, pero bueno, era parte de Fairy Tail y lo raro era el pan de cada día en su gremio, aunque no lo ser vista por este hombre se sentía bastante extraño, era casi como si el sujeto la conociera de algún lado, lo cual era francamente imposible. Después de todo, esta era la primera vez que ella veía a este hombre en su vida. Sin dudas le gusta el oro, no tienen ni idea. Comento Mavis, ya que bueno, todo lo que Archie poseía o tenía oro o no era de Archie. Que la pregunta es estúpida, pero yo no hice el protocolo, dijo el chico con lo que Mira solo pudo describir como la voz de alguien mucho más arrogante que el propio Laxus. Solo esperaba que este sujeto no fuera como él. Demonios, no necesitaba otro rubio con complejo de Dios. ¿Eres tú mi máster? Ok, esa pregunta no era la que ella se hubiera esperado para empezar. ¿Qué es un máster? Ella haciendo que el rubio diera un ligero suspiro. Parecía ser que ella debía saber eso o algo. Bueno, señor de la armadura dorada, ella solo quería comprobar que su regalo no fuera peligroso para la salud de su amiga. ¿Tenías mi tarjeta? Él preguntó con ahora un tono que parecía más al de un padre regañando a su hijo, o lo que Mira asumió era su intento de un padre sermoneando a su. Pero de nuevo eso actualmente no venía al caso, y bueno, ahora que Mira lo pensaba, ese chico era prácticamente el mismo sujeto que estaba dibujado en la tarjeta, salvo quizás por la expresión. El de la tarjeta claramente tenía cara de soy mejor que tú y los dos lo sabemos, mientras que este tenía cara de estoy buscando mi lugar en el mundo. Si paz y de buena era ella leyendo las expresiones de. Sí. Ella respondió con torpeza, no sabía cómo explicarle que dicha tarjeta ahora mismo era polvo dorado. ¿Canalizaste tu magia en ella? Él preguntó nuevamente. Yo, supongo que hice eso, pero no quería romperla, solo quería saber si era peligrosa porque quería regalársela a una amiga y esta simplemente se hizo polvo cuando canalicé mi magia en ella. Ella intentó disculparse sin. Fue silenciada cuando el rubio le dijo un ligero golpecito en la frente con sus dedos, y aunque fue un golpe claramente dado sin fuerza, Mira sintió que este sujeto podría matarla sin problemas. De hecho, ella sentía el poder mágico de este sujeto y demonios, sí era inmenso. Comparativamente hablando, ella sería una pequeña gota de agua y este sujeto era el maldito océano, y posiblemente se. Dando corta, así funcionan las Class Card, solo se pueden usar una vez. Felicidades Master, Servant de la clase Archer Naruto de Uruk a tus servicios. Y con eso dicho, Mira una vez más estaba completamente confundida. Servant, clase Archer, Naruto de Uruk, ¿qué demonios significaba todo eso? Ella literalmente solo sabía que Servant era una forma elegante de decir sirviente, y que era una forma de magia bastante raro que le permitía a su usuario crear flechas con todo tipo de efectos que podrían ir desde causar mucho daño hasta curar aliados, pero ella dudaba que este sujeto Naruto fuera uno de esos magos. Demonios, dudaba que él tuviera cualquier tipo de magia conocida. A todo esto, ¿por qué lo llaman Archer? Preguntó Mira interrumpiendo a Mavis. ¿Por qué? Ya todo lo que se mueva con una gloriosa lluvia dorada, o bueno, lo hacía ahora, lucha de una forma mucho más consciente, aunque menos efectiva cuando se trataba de la lucha contra las masas. Gloriosa lluvia dorada. Cuestionó Lluvia confundía, la lluvia no era gloriosa, era horrible, y desde luego tampoco era dorada. ¿O sí? Y como si la sala hubiera respondido a su pregunta, quedé. Lo que había pasado en la pantalla, está armado hasta los dientes. Gritó Natsu, acaba de matar a alguien jugando un juego y literalmente dijo que él era las reglas mientras lo hacía, y eso es todo lo que puedes decir, cabeza de carbón. En realidad, y en ese punto un nuevo video se mostró en la pantalla, uno donde eso no tiene ningún sentido. Gritó Gray, quien aparentemente era. ¿Que tenía problemas con eso? Es decir, acababa de ver cómo el mismo sujeto moría o era asesinado más de 10 veces, 10 jodidas veces. Los Servant no están vivos, Gray-kun, sus cuerpos son reales al igual que sus armas. Sin embargo, mientras exista el trono de los héroes, ellos no morirán jamás, por eso han adquirido cierta indiferencia ante sus propias muertes, por eso ellos juegan de tan potencialmente de tales. Literalmente para ellos la muerte ha perdido el significado, en otras palabras, están rotísimos y si mueren reviven. Algo más que necesitemos saber, dijo Lisana, quien en realidad esperaba que no hubiera más cosas por saber, aunque algo le decía que posiblemente había y muchas.
Técnicamente no reviven ya que, aunque sus cuerpos sean biológicamente tales, estos son completamente artificiales y no envejecen. Dijo Mavis, aunque bueno, Archie era la excepción, él no envejecía porque era casi completamente Dios y su cuerpo simplemente había dejado de envejecer hacía muchos años. Yo iba a regalar tu tarjeta a una amiga. Mira realmente solo había comprado la carta para Lucy, ella realmente no quería volver a ser una maga activa realmente. No estaba lista para volver al servicio activo de las misiones y bueno, este sujeto claramente era un guerrero, al menos eso es lo que ella asumía por la armadura dorada. Puedo darte otro regalo si quieres, Master. Me temo que una vez me convocaste me convertí en tu servante, a no ser que uno de los dos se muera nuestro contrato permanecerá activo. Él dijo como si esa fuera la solución. Tira al problema que tenía Mira en estos momentos. Laxux estuvo por señalar que eso contradecía lo que su primera maestra les había dicho hacía solo unos instantes. Él lo dijo por ser amable y no decir a no ser que tú te mueras, dijo Mavis, quien sabía que Archer no estaba intentando ser amable sino que simplemente sabía que decir eso habría provocado que, bueno, no habría una buena primera impresión y todos en las dimensiones de Fairy Tail eran consentidos de sus hermanos. Sin embargo, sus lindas hadas parecieron tragarse el cuento, ya que en realidad eso tenía mucho sentido. Bueno, al menos Lucy está en una misión, ella ahora misma no podría estar más agradecida con la clara falta de sentido común de Natsu en estos momentos. Ya que bueno, hace poco ellos partido a una misión de clase S y aún no habían vuelto, así que ella podría encontrar una forma de romper el contrato para que su amiga pudiera hacer su propio contrato con este hombre. No la malentienda, este sujeto parecía agradable y ella podía ver en sus ojos que él realmente estaba necesitado de ayuda para cualquier cosa que necesitara dicha ayuda, fuera lo que fuera, pero ella realmente volver a ser una maga activa simplemente aún no estaba lista para hacerlo. Tal vez el maestro sabría cómo hacerlo. Después de todo, el maestro era muy viejo y sabio y seguramente tendría alguna idea de qué hacer para romper el contrato, si eso era lo que ella haría, pero ya sería mañana. Ahora mismo ella estaba cansada y solo quería dormir. ¿Tienes dónde dormir? Mira realmente estaba dándole eso al hombre que estaba literalmente en su habitación viéndola vistiendo solamente su camisón para dormir. Los Servant no dormimos. Ok, eso era raro, pero no es como si ella pudiera hacer algo. ¿Podrías salir de mi habitación? Realmente quisiera dormir un poco. Y con eso dicho, Naruto simplemente se encogió de hombros antes de salir de la habitación de su máster, hasta que despertase iba a estar con sus propios pensamientos en la sala de estar. Ella es realmente bonita, suspiró. Lástima que no vine a ligar sino a aprender, fue todo lo que pudo pensar Naruto una vez que estuvo completamente seguro de que estaba solo y por ende podría dejar caer la actuación del sirviente fiel a su maestro. Honestamente, él no tendría problemas con ligar con las mujeres. Si no fuera porque no había venido a intentar comprender lo que hacía de escamitas, y el imitador barato tan buenos reyes como lo eran, y él no era como Phoenix, no era una zorra cósmica que se tiraba todo lo que tuviera coño y tetas, aunque claro, si el romance se daba bueno, él no era nadie para luchar contra una fuerza primordial del universo como lo era el amor. Había intentado contra él en el pasado y esa era una de las pocas batallas que no había sido capaz de ganar. XXXXX, realmente te has metido en un buen lío esta vez, Mira-chan. Maestro Makarov mientras miraba al extraño joven de armadura dorada que actualmente estaba, bueno, haciendo lo que fuera que estuviera haciendo con las muñecas de Mira, quien estaba más que ruborizada al ver a su aparente sirviente jugando con las muñecas de cuando ella y Lisana eran mucho más jóvenes. Bueno, al menos entretenerlo era bastante fácil, y dices que él es tu sirviente hasta los dos muera. Orales, realmente es un niño, se los dije. Archie no es mala persona, solo estuvo mal encaminado toda su vida, eso es lo que él dice. Dijo Mira con un asentimiento. Lo cierto es que aún ahora no entendía del todo este asunto del Servant Master. Bueno, en ese caso, supongo que deberás averiguar todo lo que puedas de nuestro amigo y todo este asunto de los dijo el maestro con una pequeña sonrisa. Lo cierto es que él no tenía ni idea de nada de lo que Mira le había explicado, pero se veía a leguas que Naruto era un buen chico. Además, Mira era posiblemente una de las magas más sensatas y capaces del gremio. Bajo sus capaces manos estaba más que seguro de que el chico sería un valioso nuevo hijo para su gremio. Y si no, bueno, ¿qué tanto daño causar un chico que disfrutaba jugar con muñecas como un niño pequeño? Él no es como ellos, ¿verdad? Por favor, dígame que no es como ellos. No es como ellos. Mavis le respondió a su ahijado con una sonrisa inocente, es 10 veces peor. Y seguía con esa sonrisa inocente dibujada en su rostro.
pero al menos paga por todas las reparaciones, 10 veces más de lo que en verdad cuestan. Último en un murmullo. De hecho, Archie era tan amado por los constructores, los carpinteros y bueno, prácticamente cualquier comerciante por su manía a pagar 10 veces lo que valían las cosas que le mandaban tarjetas navideñas todos los años. De hecho, el carpintero principal de Magnolia le agradeció de rodillas por pagar la universidad de sus 3 hijos, algo que a día de hoy Archie aún no del todo.